bueno que nos acompañen en Contraseñas, donde descubrimos a los autores detrás de sus libros. Su complicidad es muy importante. Nuestra autora invitada nació en la Ciudad de México en 1949 y parte de su infancia es el recuerdo de tardes llenas de luz con sus primas, su hermana, en la calle. Tiene alma de socióloga, aunque en realidad esta la comparte con su trabajo creativo y no estrictamente académico. Nada toma dimensión si no está escrito en papel. Piensa que la crónica es la madre de todos los géneros y ha dejado de leer novelas y de escribirlas con cierta desilusión de lo que significa la ficción. Adivinen quién es. Por supuesto, ya adivinaron quién es. Sara Sefcovic. Hola. Bienvenida. Sara, Qué gusto mucho estar gusto, contigo. amiga. Muy querida. Nosotros también, con mucho cariño. Sí. Y como ustedes pueden ver, Sara trae las manos empatadas porque viene de escribir, porque cuida sus largas jornadas durante la escritura y después de la escritura. Entonces yo te quiero preguntar, y claro, eso da muestra de todos los libros, entre varios más que has publicado. Yo te quiero preguntar, ¿cómo comenzó? Has dicho que en la primaria te acuerdas de un cuento, El Perico de las Plumas Verdes. ¡Qué memoria, Mónica! Entonces quiero que me cuentes Don Perico. Don Perico. Ahí empezó una relación con lo que hacía la pluma, Sí. el papel. A ver, cuéntanos. Sí, eso fue en segundo de primaria, hubo un concurso en la escuela, yo escribí ese cuento y me gané el concurso. Y se me quedó para siempre hacer eso que tú dijiste cuando empezaste a hablar, que es absolutamente todo ponerlo en papel. No importa si después lo vas a usar o no. Lo que hiciste, lo que quieres hacer, lo que te imaginas, lo que deseas, y lo pones en un cajón y ya me quedo tranquila de que si en algún momento lo necesito no se me va a olvidar. Y eso empezó ahí, en aquel momento. ¿Y Sigue de qué hasta hoy. trataba ese cuento, Sara? Fíjate que me acuerdo vagamente de él, es increíble. Era un perico que convocaba a todos los animales de la selva, pero ya no me acuerdo para qué, ni qué les pedían, ni si le hacían caso, o si no, no me acuerdo de nada. Es tremendo, ¿no? No. Y nunca lo volví a encontrar. Cuando murieron mis padres, vaciamos la casa, mi hermano y yo, y buscamos muchísimo el cuento y no, nunca apareció. Y tú, es que cuando uno ve tu obra, a mí me sorprende, ahorita es un acto de ficción, seguramente leías novelas cuando eras una jovencita, ¿o no? Leí novelas como loca, como hacían las en épocas del, digamos, en el siglo XIX y principios del XX, todas las mujeres. Todo el tiempo leí novelas, todo el tiempo, hasta hace 10 años. De hecho, es lo que más leí. Después, una época, leí también biografías, por supuesto, los libros teóricos para hacer mi carrera en la UNAM, pero mi pasión siempre fueron las novelas, hasta hace 10, 12 años que corté. Aunque ahora no te vamos a preguntar por qué, sino hasta después, dejaste de leerlas. Yo quisiera saber cómo fue ese salto entonces hacia la sociología. ¿Qué te hizo pensar que conocer el todo de lo que estaba pasando en un momento histórico era lo que te jalaba a ti? De hecho, eso es lo que quería entender de las novelas. Las novelas estaban retratando lo que yo pensaba que era la sociedad. Entonces, por eso decidí, si yo conozco esa sociedad, voy a entender las novelas y las voy a poder escribir yo también. Fue por ahí la entrada. La entrada no quise entrar a estudiar letras porque no quería que me enseñen gramática, no quería que me hagan leer teoría literaria. Todo eso me aburría mucho. Me aburre, puedo decirlo en tiempo presente. Y entonces, por eso preferí entender a la sociedad mexicana, entender en general lo que es la sociedad, las motivaciones que llevaban a una escritora a entender las cosas como las entendía. Esa parte era lo mejor. Leías 2, 3 novelas de un mismo escritor o de una misma época y no se parecían. Y eso es lo que te pasó con Luis Espota, por Exacto, ejemplo. sí. Que además también habría que ver este fenómeno de la lectura y el tiempo, ¿no? No lo leemos como se leía en el momento en que tú decidiste estudiar ese fenómeno. No lo Sí. leemos, punto. No lo Se leemos. leía Aspota ya muchísimo. no, Cierto. Aspota ya no. Pero, por ejemplo, mis primeros textos fueron sobre autores europeos. Mi familia es inmigrante, mis abuelos fueron inmigrantes, entonces mi tesis de licenciatura estudió a Lukács, que analizaba a los autores europeos, a Thomas Mann, a Brecht, a todos los grandes que yo leí acompañada por Lukács, y fue así como absolutamente maravilloso. Y después decido, en un acto típico de hija de descendiente de inmigrantes, que mi destino es estudiar a México.
y empiezo a buscar en los autores mexicanos y la verdad me aburría. Es que no es políticamente correcto decirlo, pero me aburría. O sea, el cambio de estos autores a los mexicanos era Sí, fue un bajón bastante fuerte. Te estoy hablando del siglo XIX, el siglo más privilegiado de la novela. Mi familia venía de Rusia, teníamos Tolstói y Dostoyevsky, eran la lectura del lado de la cama de mi familia, ¿no? Y ni se diga todo lo que era Austria, Alemania, todo esto. Entonces sí fue un bajón el siglo XIX mexicano. Y entonces me metí al siglo XX y fue cuando me encontré con este autor Spota que dije, bueno, este responde exactamente a lo que yo estoy buscando, que es una explicación de lo social, aunque no respondiera en términos literarios con la altura que se supone, con la calidad que se suponía, no era eso lo que yo buscaba. Lo que yo buscaba era entender la sociedad que producía y que en ese momento se consumía 500,000 de ejemplares de cada novela de este hombre antes que salieran al público. O sea, ya cuando la editorial anunciaba que le iba a sacar, tenía comprados por todas las tiendas 500,000 de ejemplares porque sabían que los iban a vender. Bueno, déjame preguntarte, ¿qué explicación te diste de esta venta astronómica de Spota en ese momento? ¿A qué pregunta estaba contestando? ¿Por Exactamente. qué lo estaban Tengo un leyendo? libro completo sobre Spota, no lo traje hoy, no se me ocurrió, pero a lo que estaba, según yo, respondiendo era a una necesidad social en ese momento de explicarse lo que era México, y él se lo explicaba muy bien. Y él te hacía advertencias, te explicaba cómo funcionaba el partido en el poder, cómo funcionaba la corrupción, cómo se hacían los enjuagues por atrás. Incluso llegó un momento en que te anunció el golpe de Estado, que si ustedes recuerdan, eran muy chicas seguramente, en tiempos de Echeverría. Todos decíamos, mañana en la mañana va a suceder. Sí. Afortunadamente no sucedió, pero Spota te preparó para todo eso, te preparó para los militares en el poder, cómo estaban estudiando, haciendo ingeniería, haciendo medicina. Fue muy fuerte y fue muy impactante para todos nosotros que se leyera en palabras lo que era el rumor en la calle. Y dentro de estos estudios que hacías, Yolanda Vargas Dulce también Me te ocupó, te enamoró, sí, me y a lo enamoró. mejor desde ahí también tu ocupación y preocupación por las mujeres que escriben, además de otras mujeres. Sí, lo principal era en ese momento salirme de los estudios que se estilaban académicamente. Para empezar, yo no entré a la Facultad de Filosofía, no estaba en un instituto de investigaciones literarias, yo entré a la UNAM a un instituto de investigaciones sociales. Entonces tenía que explicar las cosas por ahí y tampoco quería quedarme con lo tradicional, entonces busqué por otro lado, busqué el éxito de los cómics de Yolanda Vargas Dulce, el éxito de las telenovelas, el éxito de Spota, y esas fueron las primeras cosas que yo estudié, que realmente era muy divertido porque levantaban, tenías que pedir permiso en la autoridad en aquel momento, el Consejo Técnico de Humanidades, el Consejo Interno de mi instituto, y todo el mundo levantaba la ceja, ¿quién es esto? ¿Qué quiere estudiar? ¿Desde cuándo esto es académico? ¿No? Sin embargo, me dejaron pasar y aquí estoy, y lo hice durante muchísimos años esto. De hecho, lo sigo haciendo ahora. La UNAM ha sido el lugar más generoso del mundo para mí, de poder hacer todas estas, digamos, locuras, que tuvieron su sustento teórico, que tuvieron sus resultados empíricos, pero que no cabían en lo que la academia tradicionalmente hacía o quería que hicieras, ¿no? Sí, ahora, remontémonos un poquito al momento en el que tú entras a este instituto a hacer investigación, y estamos hablando de años muy cercanos al 68, estamos hablando del 67. El 71 entré yo. Del 71 entraste Sí. tú, y en 67 estabas ya Entré a en la facultad. UNAM como estudiante y en 71 como ¿Cómo trabajadora. viviste el 68, ahora que estamos a 50 años? Pues como ese lo momento? vivimos todos en ese momento, en las marchas aquellas multitudinarias muy emocionantes, en sentirte parte de los cambios que suponías que iban a venir en el país. La violencia en ese momento no nos asustaba, digamos que el par de hechos violentos habían pasado. Tlatelolco, yo no fui a Tlatelolco porque no pudimos pasar ya cuando salimos con nuestro contingente, ya no pudimos pasar cuando ya pasó todo lo que había sucedido, pero lo vivíamos muy emocionantemente con toda tu gente, con toda la gente con la que estabas en la universidad, te sentías muy parte de. A mí me tocó esa generación que pasamos la vida en la calle con marchas, digo, con Cuauhtémoc Cárdenas, con todas las marchas que hubo en su momento, ¿no? El feminismo que nació ahí y que a mí me enamoró desde el principio, y inmediatamente me sumé al feminismo, y hasta el día de hoy estoy enferma de esta enfermedad. Todo eso pasó en México fines de los 60 y los 70, entonces fue muy emocionante para todos. Después visitar en la cárcel
algunos amigos tuyos, descubrir lo que había sido eso, darte cuenta que había represión, que había castigo, también fue muy fuerte e importante. Claro, y estás marcada por eso y por estas ideas feministas que hace poco de manera muy simpática nos comentabas una anécdota en un trabajo, cuando entraste y te pedían que tú prepararas el café. Sí, mi jefe, cuando entré a trabajar a la UNAM, mi jefe me dijo, tú vas a preparar el café. Y yo le dije, no, un día yo y un día usted. Y él me dijo, no hay trato. Yo le dije, no hay trato. Pero sí hubo trato y trabajé muy feliz con él. Ahí fue donde entré a la UNAM. Pero lo entendió, se burló siempre de mí, pero lo entendió y finalmente lo hicimos. Y acabamos siendo muy amigos. Él fue vicepresidente de Guatemala, un agente de izquierda muy reconocido en América Latina, que estuvo exiliado en México y que entró a la UNAM a hacer trabajos sobre arte y sobre literatura. Y para mí fue el descubrimiento poder entrar a trabajar con él. Y has hablado también en algunas conversaciones informales que hemos tenido de la manera en la que tú entraste al feminismo con, si no gracias a Marta Lamas, quien también estuvo en el 68. Claro. ¿Cómo fue eso? Pero yo recuerdo alguna reunión que me dijeron que había en alguna casa, que llegué allí, había muchísima gente, yo no conocía a nadie, a Marta tampoco, no conocía a nadie más que a una chava que había sido amiga de mi hermana en la primaria y la secundaria. Y me gustó la reunión, me gustó cómo hablaban, me gustó cómo se trataban y ya me quedé ahí. Y me fui haciendo amiga de ellas, formamos lo que llamábamos en esa época pequeños grupos para discutir tus asuntos personales también, porque lo personal es político, era así como la clave del feminismo. Y ya nos quedamos ahí y empezamos a hacer cosas y con el grupo de Marta, que es pues el grupo que sigo teniendo hasta la fecha, llevamos más de 40 años juntas trabajando, siendo amigas. Empezamos a organizar obras de teatro en los mercados, grupos de canto, grupos de estudio. Fue francamente muy emocionante. ¿Y era posible combinarlo con tu vida familiar, con tu vida Mi vida muy complicada. Yo ya tenía hijos, trabajaba en la UNAM, eran jornadas, pero cuando uno es joven aguanta todo, jornadas de 20 horas al día. Y acuestas a los niños y te vas a la reunión feminista y te levantas y los llevas a la escuela y te vas a la chamba. Y todas, pues, jalábamos mucho en eso. Y uno puede, ¿verdad? Uno puede todo. Se puede. Igual que ustedes pueden esperarnos para que volvamos a seguir conversando con Sara Sefcovic aquí en Contraseñas. Tengo una pregunta para ustedes. Tengo la hipótesis de que la literatura mexicana es más de productores que de receptores. Muchos escribimos libros, se publican bastantes libros, no todos los que se escriben, pero muchos, y se leen muy poco. ¿Qué piensan ustedes de eso? Esta provocación que hizo Gabriel Said cuando escribió los demasiados libros, creo que a todos nos puso los pelos de punta, ¿no? Y nos hizo preguntarnos eso que tú preguntas. Yo conozco incluso escritores que se ufanan de decir que ellos escriben, pero no leen. Particularmente no lo entiendo, porque a mí lo que me cuesta trabajo es salir de la literatura. El máximo placer en mi vida es leer. Desde luego que siento una necesidad de escribir, quién sabe por qué, porque si no, no lo haría, no es nada fácil y bueno, sabemos que eso tiene un precio. Pero leer es algo que a mí me parece que te convierte en una persona más compleja, más completa, que te hace conocer el alma decantada de quien está escribiendo, que te abre un panorama enorme. Yo no lo entiendo, pero sí, tienes razón en lo que dices. Pero sí creo que el fenómeno, digo, uno va a una librería y sí son los demasiados libros, ni siquiera tuviste tiempo de enterarte y ya no están. También creo que es la tiranía de la novedad. Sí. Vivimos esta tiranía de lo efímero. Sí. El libro resulta algo efímero cuando no ha podido correr por su mecanismo, creo que más certero, que es el de boca en boca, ¿no? Que alguien te converse un libro o le hace una reseña, ya no hay espacios ni para las reseñas, digamos, como, sí, los demasiados libros y los pocos lectores y la poca difusión o manera de que encuentres ese puente con el libro que a lo mejor te podría hacer algo. Pero tú has creído mucho siempre en otro tipo de puentes.
más allá de los críticos y de los reseñistas, a ti te interesa que sea el lector el que llegue a tus 100%, libros. sí. Y siempre has hablado tanto de fenómenos de masas, de quienes leen, y te ha interesado un género como la autoayuda, por ejemplo, entender de qué se trata, lo que está pasando allí, como el hecho de que tus libros se sigan leyendo, porque son los lectores finalmente los que hacen que un libro siga vivo, ¿no? Claro, y yo vivo eternamente agradecida porque los lectores me han leído, pero eso, o por lo menos han comprado los libros, no sé si lo han leído, pero sí me preocupa mucho ver que eso es cada vez más difícil, más complicado, que no hay lectores, que hay muy poca gente que compra libros, probablemente menos que lea de los que compra, aunque en teoría se suponía que por cada libro comprado hay 4 lectores, pero creo que eso también ya pasó, Sí, es una cosa que ya pasó. sí. Entonces estoy preocupada porque pienso qué va a pasar si todos los que queremos dedicarnos a escribir, si nos pasamos 8 y 10 horas al día, si cada libro te cuesta 4 y 5 años de tu vida para que después no pase nada, duele mucho. Entonces quisiera saber qué va a pasar. Claro, porque está uno en un soliloquio, ¿no? Totalmente. Todo el libro plantea un diálogo, me imagino, y me da intriga este momento tuyo que después de escribir varios libros que hacen esta reflexión, ensayística o divulgadora, te decides a escribir novela. Sí. ¿No? 2000, 1900, los 90. noventas. En los 90. 90, demasiado amor que realmente llega a tener muchísimos lectores. Sí, vendemos mucho. Y también La señora de los sueños y también Vivir la vida, y después yo regreso a quererme hacer las preguntas. Ahí, claro, empiezo con lo de Las primeras damas, que es una manera de llegarle a la cultura mexicana entendiendo la historia de México y la cultura de México a través de las mujeres, usándolas a ellas, digamos, como pretexto para hablar de las mujeres en México. Sí, a ese libro también le fue muy bien, vendimos mucho. Y después ya, bueno, me sigo con otros y otros libros que me interesaron. Pero el tema es lo que veo. Es esto que decías, menos librerías, no hay lugares de reseñas. Entonces yo te leo a ti porque te presento tu libro, te leo a ti porque te conozco y eres mi amiga y me da curiosidad. Pero es como un pequeño grupito que se queda muy, muy chiquito. No podemos hablar de la literatura mexicana. Yo sí creo que podemos hablar de la literatura mexicana. Eso no quiere decir que siempre haya sido de muy pocos, que siga siendo una profesión que ni siquiera es profesión, pero una actividad extraordinaria y de élite. Y eso tiene que ver con un país pobre, con una educación deficiente, porque quien se acerca a los libros, y yo estoy también en favor y he trabajado para la promoción de la lectura, y queda atrapado por esa primera lectura, ya no se sale jamás. Ojalá. Entonces, más bien es un trabajo por hacer, desde abajo y desde el inicio. Sí. A quien le leyeron desde chico no va a dejar de leer nunca, nunca. Claro, y de formas de acercamiento, ¿no? Da miedo. A quien no, la librería no es parte de su espacio, de su escenografía. Les cuento una anécdota preciosa. Sí. Me mandó un lector de los artículos en El Universal, 3 semanas, 2 tráilers que se voltearon en una carretera cerca de su casa. El tráiler de comida inmediatamente todo el mundo lo asaltó y se la llevó. El de libros nadie se llevó nada. Se quedaron ahí tirados hasta que recogieron el tráiler. Y entonces cuando dices la piratería de los libros, yo hasta digo, wow, hacen piratería de los libros. ¿Verdad? Suena hasta bien, estoy diciendo una barbaridad, pero suena hasta bien por el interés por los libros. Oye, pero déjame interrumpirte, solo para completar su historia. Sí. Si ese tráiler se hubiera volcado en Cuba, otra cosa hubiera sucedido, porque a mí me consta de cuando hemos llevado y cuando llevaban antes, desde Difusión Cultural de la UNAM, libros a Cuba, cómo la gente estaba allí, ella volcándose para tener esos libros. Y en esas paradas de la guagua de 3 y 4 horas leyendo y hablando y discutiendo como si los personajes fueran gente más viva que la que estaba por la calle. Como en Holanda, como en Suecia, como en Japón. Claro, donde los gobernantes sí son lectores también, ¿no? ¿No importa mucho tener quienes te dirijan sean gente sensible a la lectura? No sé. No sabemos. Tengo tan poca impresión buena de los gobernantes que no me los imagino ser modelo de nada, ni siquiera de lectores. Perdón. No, y me alegra que digas eso, porque es el tipo de reflexiones que nos compartes en tu artículo semana a semana. Sí. ¿Qué espacio ocupa en tu ser? Tú has dicho que tienes 4 partes, ¿no? La seria que está en la academia, la sonriente y más libre, que es un poco la ensayística, o novelística también, la que escribe artículos que tiene algo que decir de su país.
Y ya se me olvidó la cuarta. La familia. La familia. Esa es la número 1, sí, realmente claro. es por la que sacrificaría todo, pero no me lo han pedido ni ha sido necesario, afortunadamente. No, los artículos son muy importantes porque puedes decir lo que tienes atravesado semana a semana de lo que está pasando que te importa. No, yo creo que me estallaría el hígado si no tuviera ese espacio donde poder enojarme, criticar, felicitar, hacerme preguntas. Es cansado porque hay que estar reflexionando en eso todo el tiempo, prepararlo y no puedes saltarte la disciplina de hacerlo, pero finalmente te da la oportunidad de repensar muy bien las cosas y repensarlas y además decirlas en un espacio estricto que no te puedes pasar del que te dan. Y eso ya finalmente lo he visto que en mis libros me ha servido porque me hace bajar el choro y decir, aquí estoy hablando cosas que sobran. De hecho, mi novela Vivir la Vida, yo no me di cuenta hasta que alguien me lo hizo ver, que cada capítulo ocupa exacto los caracteres de un artículo del periódico. Me sorprendió mucho a mí, pero sí aprendes a hablar en una síntesis que yo creo que es importante para el lector. Hay crónicas, y tú lo dices en este libro fantástico, que además es un documento de consulta y lo va a ser por mucho tiempo, que no solamente hablan, digamos, de los hechos violentos o de lo que sacude a una sociedad, sino también de lo cotidiano. Ah, claro. Por supuesto, y desde el siglo XIX, de los gustos que tenía la sociedad, a dónde acudía, ¿verdad? De qué tipo de bailes era de los que se hablaban y por qué. O también del mercado, cuando una mujer por primera vez usó tacones y pisó la calle. Eso es también hacer crónica. Eso fue la crónica y por eso digo que el momento de oro de la crónica en México es los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 10 del XXI, porque había eso, no nada más la parte violenta. Ahora estamos nada más en una obsesión lógica con la violencia, con las víctimas, con los victimarios, con los victimados. Y entonces todo lo otro, lo cotidiano, digamos, de algún modo desapareció porque al cronista le da vergüenza decir, yo cómo voy a poner a hablar de esto estando la situación como está. Entonces hemos acabado con esa crónica que era muy sabrosa, porque teníamos en esa etapa de oro las dos partes, ¿no? La parte trascendental de la marcha, del problema político, de los colonos y la parte cotidiana del tacón y la comida y etcétera. Y esa parte la hemos dejado atrás ahora. Como si fuera menor lo cotidiano, lo cual nunca es menor. Claro que no. Claro, y es lo que te explicaría lo otro, que esa es mi tesis en Atrévete. La vida cotidiana, la familia, la manera de relacionarlos, explica la violencia y explica tu respuesta frente a la violencia, pero no lo integramos. Lo vamos dejando como hechos separados y entonces no podemos armar una sola cosa con todo. Siempre polémica, siempre haciendo esas preguntas que incluso muchas veces dan urticaria. Este libro Atrévete del que tú has hablado tiene una tesis bastante polémica que tiene que ver con las madres de los secuestradores. ¿Qué papel juegan ellas? De todos ¿Y qué los delincuentes. responsabilidad de todos los delincuentes? ¿Cómo se te ocurrió eso? Porque lo estás viendo cotidianamente en tu trabajo, en la vida, que la señora recibe muy contenta la televisión a colores que le obsequian, la casa que le construye su hijo y hace de cuenta que no ve de dónde salió, sabiendo muy bien que no tiene esos recursos. Y nada más para hablar, el caso más famoso es el de la mamá del Chapo contando los centavos cuando él era niño y ve la casa y la iglesia que le construyeron. Pero como eso cualquier mamá de aquí de la esquina, que trae una super bolsa, que tiene un super microondas y no pregunta de dónde salió. Entonces, hay una complicidad, porque claro, entiendo que la gente queramos tener todos esos bienes, pero también hay una complicidad. Entonces, por eso mi tesis es, seamos cómplices a la hora de que te traen los bienes, pero paremos a la hora de que eso incluye violencia. Te acepto la bolsa, pero no tenías que haber violado. Te acepto la televisión, pero ¿para qué le cortaste el cuello? Para llevarlo a sus extremos, ¿no? Sí, sí. Pero sería la única forma, de abajo para arriba. Nunca lo vamos a componer de arriba para abajo. A mí me parece muy interesante cómo siempre le quieres tomar el pulso a lo social y estás viendo qué género es tu herramienta, tu lupa, tu manera de mirar mejor, de entender y cómo eso México se está expresando o tú tienes una idea o nos estás haciendo seguirte en esta manera, incluso también las mujeres que escriben, ¿no? Este libro también, El cielo completo, muy, muy interesante. Y tú hablaste de un cajón donde tienes guardado todo porque no puedes dejar de ponerlo en papel. Un cajón no, son cajas y cajas y cajas y cajas. De ahí
con ¿Salen todos mis cosas temas. Ujú. continuamente? Sí, continuamente. Porque siempre tengo 4 o 5 temas que son mis obsesiones y siempre estoy juntando material y los echo en esas cajas y trabajo, no sé, un día digo, ahora este tema y saco las cosas de esa caja y ahora este otro tema y saco. Pero por eso junto materiales pues durante años. La crónica fueron casi 15 años de juntar material. Las primeras, País de Mentiras, fueron 20 años de juntar material y lo sigo juntando. Lo actualicé después de Felipe Calderón y ahorita podría aumentarle el doble de páginas con este sexenio que va a terminar. Siempre estoy con esas mismas obsesiones, buscando información para ver si algún día la vida me da tiempo de actualizar todos los libros que quiero. Claro, y No te además va a dar. Sara Sefcovic escribe muchísimo, trabaja muchísimo, no solo guardando la información en las cajas, sino dándonos la posibilidad de acompañarla en su pensamiento, en sus ideas, de acompañar a este país leyendo sus libros, Vida y Milagros de la Crónica en México, uno de los más recientes, desde luego, El cielo completo, La suerte de la consorte, etcétera. Y ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Sara, Al contrario, por de estar veras, con nosotros. un placer Gracias, estar con haber estado. ustedes. Gracias. No dejen de acompañarnos en la próxima emisión de Contraseñas. Los esperamos.